Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Nuevamente saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora a través de las redes sociales, en el Facebook, en YouTube y a través del canal CNC. Hoy vamos a reflexionar prácticamente continuación del Evangelio del día de ayer. Prácticamente es el mismo contenido, diríamos que es el mismo contenido desde el miércoles 20 de julio, ayer y hoy el Evangelio nos va a tocar el mismo tema. Por lo tanto, hoy voy a referirme también con todo el cariño a todos ustedes. Me pregunto yo qué pensarán los hermanos separados de lo que yo digo. Si los hago reflexionar o por el contrario se indignan cuando les hablo. Sin embargo, cuando les hablo no pretendo ofender a nadie, porque yo los considero, voy a decírselos con todo el cariño, los considero mis amigos. Y si yo tengo muchos amigos protestantes, y a todos los quiero y los trato como cariñosamente debe tratarse a las personas, y quiero ser sus amigos y mucho menos tener una diferencia con ellos con respecto a la vida. Pero ya cuando tratamos el tema del Evangelio, ahí sí tengo que decirles la posición de la palabra de Dios escrita, pero también escucharlos con mucho respeto, la posición de ellos, de lo que ellos evangelizan, de lo que ellos enseñan, y tratar de discernir al respecto. Hoy nuevamente me voy a referir al mismo tema del día de ayer. Ayer decía yo, y a ellos no, porque así estaba escrito: a ustedes se les fue dado el conocimiento de la palabra de Dios y el reino de los cielos, pero a ellos no. Y eso es una cosa que ayer me hice las preguntas más impresionantes, y el Evangelio de ayer me causaba cierto temor, porque yo decía, pero venga, si el Señor es misericordioso con todos, ¿por qué a ellos no? Y entonces hoy va a haber como una respuesta a esa inquietud, a esas preguntas que yo me hacía. Pero es una cosa tan impresionante que ayer me preguntaba eso, y durante muchos días me he venido preguntando eso, que Dios no quiere que todo el mundo se salve. ¿Por qué? Y decía yo ayer, pero venga Señor, dales otra oportunidad de convertirse, porque se han alejado de la palabra de Dios. Y hoy Dios de cierta manera me da esa respuesta. Por eso vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Se refiere al libro de Jeremías 3, del 14 al 17. Os daré pastores conforme a mi corazón. Esperarán en Jerusalén todas las naciones. Y pónganle cuidado la frase como inicia Jeremías: volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia, cuando os multipliquéis y crezcáis en el país. En aquellos días, oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni se mencionará, no se echará de menos ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, esperarán en ella todas las naciones, por el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no seguirán la maldad de su corazón obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. ¡Qué frases! ¡Qué frases! Oigan muy bien, para los que piensan que yo estoy en contra de los protestantes. Los protestantes son llamados en la Biblia apóstatas. ¿Por qué protestantes y apóstatas son lo mismo? Porque apostatan de la palabra de Dios, o sea, hacen todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y los protestantes lo único que hacen es protestar, apostatar en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y por eso, mire, desde el mismo tiempo de Jeremías ya se les está llamando apóstatas. Desde el tiempo de Jeremías.
ya se le está llamando apóstatas a los protestantes de esta época y de todas las épocas. Por eso es tan importante que hoy Dios me dé la respuesta de él. ¿Por qué, Señor, tú no los vas a llamar? ¿Por qué, Señor, tú no les vas a dar la misericordia? Si tú eres un Dios lleno de misericordia, rico en piedad. Y hoy el Señor me da la respuesta. Sí, César, sí. Es cuestión de que ellos volved hijos apóstatas, que se regresen a la iglesia católica. El que se salió de la iglesia católica, que es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años, en cabeza de Pedro y de sus 11 discípulos, les ha fundado una sola iglesia, una sola fe y una sola doctrina. Y los apóstatas son los que hoy viven tergiversando la palabra de Dios a como les da la gana. No es culpa de los malos católicos que se salieron. Vamos a decir que es culpa de los pastores que con el ánimo deseo de obtener riquezas a través de la palabra de Dios han inculcado falsas doctrinas o doctrinas demoníacas, dice el padre Luis Toro, y así está escrito en la Biblia, doctrinas demoníacas que han hecho que esas personitas que andaban en la fe, que caminaban bien con Cristo, se hayan salido. Y si alguna personita quiere que yo le demuestre eso en la Biblia, yo sé dónde está y se lo puedo decir, y me sino que me llame y yo con mucho gusto asistiré. Ojalá muchas personas me llamaran de diferentes iglesias y venga, César, hablemos de la palabra de Dios, venga, discernemos, a ver, yo aprenderé seguramente que muchas cosas ellos saben que yo no sé y muchas cosas yo les enseñaré que he aprendido. Y por eso es que aquí la palabra dice: volved hijos apóstatas, volved hijos protestantes, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño, os escogeré a uno de una ciudad, a dos de una tribu, y os traeré a Sión, os traeré al rebaño. Uno o dos. Y la pregunta vuelve y salta. Aquí en la Unión, ¿cuántas personitas se volvieron apóstatas de la palabra de Dios? Creen seguir a un Jesucristo, pero los han engañado cuando no le obedecen a Cristo. No le obedecen. Abraham, ¿cuál es la gran riqueza de Abraham? Que Dios lo puso a prueba y le dijo: entrégame en sacrificio a tu hijo Isaac. Y Abraham, a pesar de que le dolía mucho el tener que sacrificar a su único hijo, obedeció a Dios e iba a sacrificar a su hijo. Y Dios vio que ese hombre, Abraham, le obedecía a Dios. ¿Cuál es el enojo de Dios contra Adán y Eva? No es que se hayan comido la manzana, es la obediencia. Dios les dio una orden: no comeréis del fruto prohibido, obedecedme. Pero ellos, tentados por el demonio, desobedecieron. ¿Y cuál es la ira de Dios? La desobediencia. Pidió un detalle y Adán y Eva le desobedecieron. Hoy, en la palabra de Dios, Dios ordena eso, obediencia total a Él. Jesucristo les enseña a sus discípulos: vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado. Los que lo reciban a ustedes me reciben a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado. Por lo tanto, es la obediencia. Y si ustedes dicen: esto sí lo acepto y esto no, están desobedeciendo. Pero es que vayan, y a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. No, yo no voy a ir a confesarme con un sacerdote que es un hombre quizás peor o igual de pecador que yo. No, yo me confieso directamente con mi Padre. Pero si eso no está escrito, muchachos, está escrito que debemos obedecer, que debemos ir a donde el sacerdote para que Él perdone nuestros pecados. Pero ¿dónde está escrito eso, César? Levítico 5:17. Ahí está escrito. El Levítico 5:17. Y si quieres saber por qué escogió los hombres, entonces leas el Levítico 5:5 y ahí va a encontrar por qué Dios escoge a los hombres para que sean sus representantes aquí en la tierra, para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Pero es que yo no lo quiero aceptar porque eso era en el Antiguo Testamento. Eso era los sacerdotes de Aarón y de Leví, y resulta de que no.
Resulta de que en ese tiempo sí eran sacerdotes de Aarón y Leví, pero Dios crea un nuevo sacerdocio, cambia el antiguo sacerdote por uno nuevo, y ahora el sacerdocio de hoy día ya no es al modo de Aarón o de Leví, sino al modo de Melquisedec. Ofrecerá pan y vino. Y todo eso está escrito en la Biblia, para que no piensen que César Arias se lo ha inventado. Está escrito en la Biblia y así ha dicho. ¿Qué le está diciendo en esta primera palabra? Que Él les va a perdonar a todo el que regrese de su pecado y apostasía. ¿Qué debes hacer? Vaya donde un sacerdote. Usted no está buscando la salvación, muchachos. O usted obstinadamente y tercamente cree que ya tiene la salvación porque un pastor le dijo que así era, cuando lo está engañando de acuerdo a la palabra. Lea la palabra de Dios, compárelo con lo que está diciendo el pastor, y te vas a dar cuenta que te ha engañado, de muchas maneras. Pero es que ayer el Señor decía una frase que es lo que más me perturba. He dicho esto para que los que vean no puedan ver y los que oigan no puedan oír. No vaya a ser que se conviertan, porque su corazón está embotado en la indiferencia. No quieren oír, no quieren escuchar, no quieren ver, no quieren que Dios los salve. Eso lo dijimos ayer y es continuación del día de hoy. ¿A quién se está refiriendo? A los apóstatas. Si tú eres un protestante alejado de la Iglesia Católica, esto va para ti. Si tú eres un mal católico, de esos que dicen yo creo en mi Señor Jesucristo y no necesito ir a ninguna iglesia, esto va para ti. Si comienzan a escuchar un ruido algo raro es porque empezó a llover aquí. Bueno, sigamos entonces leyendo el mensaje de Dios. Bueno, continuamos entonces con la lectura sálmica de Jeremías 31, 10, 11, 12 a 13. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Vamos a leer a San Mateo 13, del 18 al 23. Como lo dije al principio, es continuación de lo que fue la lectura del miércoles, de ayer jueves y de hoy viernes. Es la continuación de esos 3 días. El que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena, bendito sea Dios. Se me apagó esto, a ver, vuelvo y recojo aquí. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este evangelio es continuación del miércoles. Prácticamente el Señor nos da esa parábola para darnos a entender que Él es el que sale a sembrar, que Él es el que sale a sembrar. Esto sucedió hace 2000 años. ¿Cuándo? Cuando Él escogió entre la multitud del pueblo a 12. ¿A cuáles 12? A los que Él quiso. Y por eso los llamó a uno por uno. Y al primero que llamó fue a Simón. Y luego más adelante, después de haber llamado a los 12, los reúne y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos responden una cosa y otra. Y luego les pregunta: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y ustedes quién dice? Y Pedro es donde toma la palabra y dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús es ahí en ese momento en Mateo 16, 18, cuando le dice: bendito tú, Pedro, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso. Y a ti te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Y lo que tú ates, te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates quedará atado en el cielo, y lo que tú desates quedará desatado en el cielo. En ese momento, el sembrador, que es nuestro Señor Jesucristo, salió a sembrar. ¿Y a quién empezó a sembrar? En sus 12 discípulos. Con ellos inicia la historia de la Iglesia Católica. Ahí, en ese momento, es que empieza el sembrador a sembrar. Empezó con 12. Y como ustedes pueden observar, al que más inculcó de esos 12 fue a Pedro. Por eso más adelante lo encontraremos también en otro pasaje bíblico, cuando Jesús lo llama y le dice: Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandear la iglesia, pero yo he rogado por ti. Eso lo vamos a encontrar ahí en la Biblia. Y luego, mucho más adelante, Pedro, que estando con medio de los discípulos comiendo, llama a Jesús a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿de verdad me amas? Apacienta mis corderos. Y es ahí cuando vemos cómo Jesús se ensaña, voy a utilizar una palabra grosera, se ensaña en enseñarnos a nosotros que la iglesia de Cristo ya la fundó y está fundada en sus 12 discípulos, como son las piedras del fundamento, y que esos 12 discípulos están guiados por una persona que se llama Pedro. Él se ensaña a decirnos de una y de otra manera que esa iglesia que Él fundó en Mateo 16, 18 es la iglesia, y que a partir de él, ya ese momento, Él comienza a enseñarles lo que ellos deben enseñarnos a todos ustedes, a todos nosotros, durante estos 2020 años que hemos circulado. Y así ha sido, y la semilla de Cristo se ha ido esparciendo por todo el mundo de una manera ejemplar. A veces, voy a decirlo así, que es uno de los grandes errores que cometen los apóstatas de la Iglesia Católica, y es que la Iglesia Católica ha cometido unos errores tan terribles que muchas personas creen que la Iglesia de Cristo ya desapareció, y entonces que por todos esos errores, como el tema de la Inquisición, como el tema de las cruzadas, y creen que porque se cometieron esos errores, entonces Dios desapareció la iglesia, y no es así. Que porque hay sacerdotes pedófilos, que porque hay sacerdotes que violan niños, entonces creen que la iglesia de Cristo no es esa. Y eso no tiene razón de ser, porque así esos hombres de esos tiempos hayan cometido errores, no significa que la iglesia de Cristo no sea perfecta. La iglesia de Cristo es perfecta, porque en Mateo 16, 18 le dijo a Pedro: a ti te entrego las llaves del cielo, las puertas del infierno no prevalecerán. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso se ha venido cumpliendo hasta el día de hoy, a pesar de los errores que se cometan por algunos sacerdotes. A mí qué me importa, como dice el padre Luis Toro, los sacerdotes que se equivoquen rendirán cuentas ante Dios como sacerdotes,
son más juzgados los sacerdotes que un ferigrés. Son llamados al castigo prácticamente los sacerdotes que se equivoquen que a un ferigrés. Se le perdona más fácil un pecado a un ferigrés que a un sacerdote. Pero eso nada tiene que ver con la Iglesia Católica, porque la Iglesia que fundó Cristo es perfecta a pesar de los imperfectos que haya en el hombre, y así lo dice Levítico 5:5. Será escogido de entre los hombres, será un hombre común y corriente, será un hombre pecador, y por sus pecados también deberá ofrecer sus propios sacrificios para el perdón de sus propios pecados. Levítico 5:5 dice quiénes son los sacerdotes. Hoy el Señor nos dice, bueno, la semilla la hemos venido esparciendo por todo el mundo, llegó a su corazón, sí llegó a su corazón, y entonces el Señor dice, a algunos les llega de una manera y a otros de otra manera. A ustedes cómo les llegó esa enseñanza. Si uno escucha y dice así, vosotros oís lo que significa la palabra del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esta es para los protestantes. Esta palabra inicial es para los protestantes. Porque dice, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esa es para los protestantes, para los apóstatas de Cristo. Recibieron la palabra de Dios y no la entendieron. Llegó un maligno, un pastor, los engañó. Venga, es que si los católicos adoran imágenes, ustedes no ven que ellos se le arrodillan a la Santísima Virgen, a San José, y se le arrodillan a cuanto santo hay allá en la iglesia. Ustedes no ven que ellos hasta se persignan y le prenden velas. Si ve que ellos son idólatras, es un error. Y como ellos son personas que no tienen el conocimiento, si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Y que porque le enseñó esa estupidez, ellos tienen la razón, yo estaba equivocado, y ahí mismo se fueron con ellos, porque no tenían el conocimiento de la doctrina firme en Cristo. Venga, es que uno no tiene que ir a confesarse con un sacerdote, eso es mentiras. Pero si Jesucristo lo dijo, la doctrina de Jesucristo lo ordena, no importa. Pero es que lo que yo digo es que uno no es sino mirar para el cielo y ya queda perdonado. Y como ellos no son firmes en la fe y en la doctrina de Cristo, llega el maligno y se los lleva. Venga, es que la Eucaristía, eso no hay que realizarlo todos los días, no crean en eso es un simbolismo. Y como ellos no son firmes en la fe, ahí mismo llega el maligno y se los lleva. Aquí está escrito, así está diciendo aquí para los que son apóstatas, para los que se salieron de la Iglesia Católica y se fueron a otra religión. Y también dice, el sembrado en terreno pedregoso significa el que la escuche y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Eso es para los malos católicos, los católicos que viven en las juergas, en las rumbas, para esos que mantienen yendo a misa, pero cuando les llega un problemita, no, Dios no existe, definitivamente estoy en la iglesia que no es, mejor sigo en el mundo, cuentos de iglesias, yo creo en mi Dios, pero yo no necesito ninguna religión que me salve, yo no necesito ir a misa, yo con tal de creer en Dios, más que suficiente. Crece la semilla, pero son inconstantes y muere. Y luego viene y lo sembrado entre zarzas o entre espinas, significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. Tú eres de los que Dios sembró en tu corazón, eres de los que van a misa. Yo lo dije ayer, el que la fe le crece en su corazón, dice aquí que le crece hasta el 30%. ¿Quiénes son esos del 30%? Yo lo sigo sosteniendo, son la mayoría de los feligreses que viven en el mundo, van a misa los domingos, comulgan, pero siguen en la trivialidad del mundo, no se entregan más allá. Esos, a pesar de que creen en Dios, a pesar de que van a misa los domingos, se confiesan, comulgan, siguen en las cosas del mundo y no avanzan de ahí. Ese es el 30%. La fe no les crece para más, hasta ahí les llega.
Pero ¿quiénes son los del 60%? Y ahí es cuando yo resalto a mis sacerdotes hermosos, a los sacerdotes que son escogidos de Dios para enseñar la palabra de Dios. A ellos se les ha dado un poquitico más de fe para que salgan a predicar la palabra de Dios. Pero también puedo meter dentro de mis sacerdotes, puedo meter y el padre, los ministros, ministro William, el ministro y los otros dos ministros que tenemos aquí. A ellos se les ha dado un cargo especial. Hizo el curso de diáconos, creo que son diáconos, y ellos han recibido hasta el 60% de la fe. Entienden la palabra de Dios, la comprenden, están casados, tienen hijos, pero no pueden avanzar más de ahí, porque a ellos se les ha dado ese diaconado, se les ha dado el sacerdocio, y ellos entienden la palabra de Dios, pero no dan más de ahí, del sacerdocio no salen. Y luego vienen los del 100%. Ahora les voy a decir algo, los del 100% son San Pablo, San José, la Santísima Virgen María, San Francisco de Asís y todos los santos. Yo hace ayer como 1000 o 2000 o cuantos santos tenga la iglesia. Si la iglesia apenas tiene 2000 o 3000 santos, son muy poquitos. Para 2000 años, apenas 2000 o 3000 santos, son muy poquitos. Son unos poquitos escogidos, como dice la palabra de Dios. De un pueblo nacerá uno o dos. Dice la palabra de Dios en Jeremías, nacerá uno o dos que creerán en Jesucristo el 100%. Pablo decía, ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Le entregó su vida el 100%. Ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Y si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Ese es el 100%. Ya no tienen otra razón de ser más la que vivir para Cristo y morir para Cristo. Son el 100%. Pero el que tiene el 30%, si llega a ser juicioso, llegará al 60%. Y el del 60% podrá llegar a ser el 100%. Y el del 30% podrá llegar a tener una fe tan férrea que puede llegar hasta el 100%. Para todos nos es dado la palabra de Dios para agradecer y dar gracias y estar con Dios. ¿Ustedes entienden todo esto tan bonito? Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.